Estos son misiles estadounidenses ATACMS como los que Ucrania utilizó el domingo en un bombardeo contra Crimea. Ucrania decide por sí misma cuáles son sus objetivos. Así lo asegura el Pentágono tras el ataque ucraniano del domingo contra Crimea con 5 misiles ATACMS estadounidenses. Según las autoridades rusas, el bombardeo dejó 4 muertos y 151 heridos, entre ellos niños. Las fuerzas ucranianas aseguran haber lanzado los misiles contra la base de la flota rusa en Sebastopol y dicen que las defensas antiaéreas de Rusia derribaron 4 y desviaron 1 que estalló sobre el litoral de la península de Crimea. Ahora, Rusia culpa del ataque a Occidente. Hay recientes medidas de Occidente que permiten a Kiev atacar objetivos en territorio ruso. Misiones con personal, incluido personal militar, que ayudan a los ucranianos a operar las armas que ellos suministran. Esas son medidas que conducen a una escalada, definitivamente. Nosotros no atacamos deliberadamente infraestructura civil en Ucrania, solo infraestructura vinculada con la industria militar ucraniana. Nosotros no bombardeamos ciudades. No bombardeamos a civiles. Esas palabras del embajador de Rusia ante la ONU chocan con los ataques a centros urbanos que Ucrania sufre desde hace más de 2 años. Este lunes, sin ir más lejos, bombardeos rusos contra la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, mataban a 5 civiles, entre ellos 3 niños, y dejaban decenas de heridos. Ante eso, los aliados de Ucrania parecen estar dejando sus recelos en el uso de su armamento, dejando de lado. Ampliamos informaciones con la analista del King's College en Londres, Marina Mirón, y con el periodista Ricardo Marquina. Marina, empezamos contigo. Atacar Crimea ni siquiera entraría dentro de la prohibición impuesta a Ucrania para atacar territorio ruso, porque Kiev sigue considerando Crimea como su territorio y no solo Kiev. Ahora, la luz verde del Pentágono para que Ucrania tome sus propias decisiones de ataque. ¿Esa luz verde va todavía más allá de eso? Buenos días, Laura. Pues lo que tenemos que entender es que antes Ucrania no tenía estos misiles de largo alcance ATACMS que ha utilizado ahora en el ataque del domingo. Pero hemos visto que Ucrania también ha utilizado antiguamente los misiles, por ejemplo, el año pasado, los misiles Scalp y Storm Shadow, que tienen el alcance para atacar instalaciones militares en la península. Es decir, que ahora, teniendo la aprobación del Pentágono, y también los rusos dicen que los ucranianos están utilizando la inteligencia espacial, por ejemplo, y inteligencia de drones de los Estados Unidos para atacar blancos en la península. Por eso creo que sí, se va a aumentar el número de los ataques, pero Ucrania tiene que llevar cuidado también, dado que Rusia ahora ha colocado, como una respuesta, ha colocado más sistemas de defensa aérea, incluyendo S-500. Entonces, tenemos que entender que los misiles son bastante caros, los ATACMS, y Ucrania tiene que elegir cómo utilizarlos. Si tiene un objetivo estratégico, utilizarlos contra instalaciones en Crimea, o quizás sería mejor utilizarlos en otros lugares, porque sabemos que la línea de contacto es de unos como 1.000 kilómetros o algo así. Entonces, eso sería la decisión de Ucrania. Marina, entonces, ¿crees que sería demasiado pronto para afirmar que podríamos estar ante una nueva fase de la guerra, con una Ucrania más activa contra objetivos rusos sin esas restricciones previas de los aliados? ¿Es demasiado pronto para decir que es una nueva fase? Yo creo que sí, yo creo que vamos a ver una continuación de una fase que se empezó el año pasado con Storm Shadow, pero no creo que Ucrania va a utilizar todos los misiles ATACMS contra los blancos en la península, porque Rusia tiene otros blancos en el territorio ucraniano que serían de importancia estratégica militar. Entonces, para Ucrania sería más efectivo utilizar estos misiles contra estos blancos también, por ejemplo, centros de logística y tropas rusas, por ejemplo.
Ricardo, tras mucho tiempo como corresponsal en Rusia, muchos años que has estado allí, sabes interpretar bastante bien los mensajes del Kremlin y ahora el Kremlin está amenazando con consecuencias para Estados Unidos tras el uso de ATACMS contra Crimea. ¿Tú encuadras esa amenaza dentro de la retórica habitual del Kremlin? Porque ¿qué podría hacer Moscú contra Estados Unidos? Buenos días. Bueno, hemos visto a Moscú realmente cada vez que Estados Unidos o Occidente ha dado un paso adelante, ya sea proveyendo munición, proveyendo tanques, blindados, armamento pesado, Rusia subía el tono de sus declaraciones, pero no hay nada nada que haya hecho realmente sobre el terreno. Si nos referimos al ámbito militar, se han dado esos pasos para colocar armamento nuclear en Bielorrusia, para recolocar un armamento que se retiró con el fin de la Unión Soviética, y sí que hemos visto pues, a Moscú pues, vociferar y mover y gesticular mucho cuando se han dado estos pasos. Es cierto que Rusia tiene otros mecanismos para intentar dañar la posición de Estados Unidos en el mundo. Quizás lo que hemos visto más recientemente es ese pacto militar con Corea del Norte que tensa las relaciones en la península y que obliga a Estados Unidos a reforzar su posición con Corea del Sur y con Japón frente a Corea del Norte y China. Rusia puede tener una respuesta asimétrica, pero militarmente no puede, físicamente no puede, apenas ha podido conquistar pocos territorios estos 2 últimos años, apenas consiguen hacerse con pequeñas aldeas después de decenas y decenas de miles de muertos, con lo cual es simplemente una quimera pensar que se lanzarían un ataque directo contra una base de la OTAN, por ejemplo, digamos en Polonia, que sería lo más cercano que tendrían. Por lo cual veremos algún tipo de respuesta, sí, pero asimétrica y desde mi punto de vista no militar. Marina, antes incluso Occidente consideraba poco probable la recuperación de Crimea y ahora el asesor de Zelensky, Mikhailo Podolyak, dice textualmente que no puede haber playas, que no puede haber zonas turísticas ni otros signos de vida pacífica en un territorio ocupado por Rusia. Palabras textuales del asesor presidencial de Zelensky. Con las nuevas libertades militares que parece tener ahora Ucrania, ¿cómo auguras el futuro de la península, Marina? Es una buena pregunta porque en cuanto a operaciones militares es siempre muy difícil predecir el futuro y sobre todo el futuro de la península. Porque sabemos que la península tiene un significado estratégico, político, militar, cultural para Rusia. Entonces yo me pregunto que Rusia hará todo lo posible para defender la península, pero claro, se trata ahora de una posibilidad de recuperación del territorio por las fuerzas ucranianas. Y como ejemplo, el año pasado la contraofensiva ucraniana ha sido muy bien planeada, pero hemos visto los resultados en el campo de batalla. Es decir, que no deberíamos ser demasiado optimistas para pensar que será fácil para Ucrania retomar el territorio. Yo creo también que eso dependerá de la respuesta asimétrica, como dijo Ricardo, de la respuesta asimétrica de Rusia. No sabemos cómo va a responder a este ataque del domingo, pero puede ser que van a mantener suficiente presión sobre los países que están apoyando a Ucrania para que digan que Ucrania no debería utilizar estos misiles contra blancos en Crimea. Por ejemplo, eso también podría ser una posibilidad. Entonces, hemos de esperar, pero ciertamente Ucrania va a intentar explotar esta vulnerabilidad estratégica que es la península en el futuro. No sabemos con qué medios, no sabemos hasta cuándo, es decir, no sabemos si por fin llegará a algún acuerdo, a algún cese-fuego. Entonces es difícil, pero como digo, van a utilizar drones, van a utilizar a lo mejor otros misiles más baratos para intentar atacar a los blancos en la península. Ricardo, esa vulnerabilidad rusa de la que estaba hablando Marina se ve muy bien en los golpes que ha sufrido la flota rusa del Mar Negro, que era antes el orgullo del ejército ruso y que parece ser muy vulnerable desde el comienzo de la invasión ante los ataques de Ucrania, tanto por mar como con sus propios drones marinos, como por aire con ayuda de los suministros de sus aliados.
Ricardo, entonces, ¿crees que Rusia podría llegar a verse obligada incluso a retirar su flota de allí de Crimea para protegerla? De facto ya lo ha hecho. De facto hemos visto una desaparición no total, pero casi total de la actividad de los buques de guerra rusos que cada vez que tienen movilidad en esa zona, pues son blanco directo de drones o misiles ucranianos. No, no cada vez, pero sí de manera muy frecuente. Hemos visto cantidad de fragatas destruidas de mayor y menor tamaño. Hemos visto que han alcanzado casi todos los puertos rusos del Mar Negro y desde luego en el Mar de Azov a los barcos rusos ni se les espera, están al alcance de la artillería, de los misiles ucranianos, con lo cual sacarlos, ver desaparecer completamente la flota, no. Evidentemente lo que va a intentar Rusia es exponerlo lo menos posible, porque cualquier movimiento que hagan, cualquier operación grande que haga ahora mismo Rusia en el Mar Negro, ni hablar del Mar de Azov, están bajo clara vigilancia, me imagino que satelital, de la inteligencia occidental, y Ucrania sabe dónde están esos barcos y tiene ahora mismo la capacidad de al menos intentar alcanzarlos, con lo cual están muy expuestos. Dicho lo cual, Rusia tiene todavía mucha capacidad y por eso no creo que vayan a desaparecer completamente de estas aguas. Bueno, Ricardo Marquina y Marina Miró, muchas gracias por mantenernos al tanto sobre los últimos detalles de esta nueva etapa de la invasión rusa de Ucrania. Hasta la próxima.